Hey, ¿qué onda? Y sean bienvenidos a mi canal a un nuevo episodio de 7 Days Today. Bien, en este segundo capítulo de este nuevo comienzo quiero empezar de lleno con la forja. Mira, acá tengo esto que es para hacer tecito, lo cual está muy bien. Así empezamos de lleno porque tengo un poco ida la voz. Ya no voy a decir que vuelva. Pero lo importante es que ya por lo menos tenemos lo que es la olla y el grill. Acá no hay nada. Mira, 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 mira un conejo. Ay, no te me vayas. Andamos. Bueno, nada, iba a decir modo sigilo, pero ya está muy lejos. La verdad que si apareciera un oso sería genial, pero no estoy en condiciones de matarlo tampoco, así que no sé. Claro, en la vez anterior tuve suerte. ¡Ah! Motor. Tuve suerte porque apareció ese oso ahí, pero no sé si ahora podría tener la misma suerte de matarlo porque tampoco tengo armas. No, me voy a cansar antes de... A ver. Todavía es temprano, así que creo que me voy a sacar una casa antes de irme a dormir a base. También desguazando vehículos me dan cuero, pero cuero y tela, creo. Pero no tengo las herramientas para hacerlo. Y estos son sillones de tela. Un bajón. Me lo llevo porque en definitiva puedo hacer... me llevo la maceta. Puedo hacer vendas, pero me urge muchísimo el cuero. Che, ¿qué onda? ¿No hay zombies? ¿Me estás diciendo? ¡Ah! Escopeta nivel 2. Bien ahí. Las botitas. Un huevo de tela, pero nada de cuero. ¿Y esto? 2 de cuero. ¿Qué mierdosa esta casa? Porque no hay nada. ¿Qué es esto? El arte de la minería. Usar. ¡Qué asco de casa! Obviamente estas casas son mierdosas, son casas pequeñas, pero que no haya zombies es muy raro. Acá seguro que hay. Esta es la casa que tiene las plantas. En realidad no es una casa, es como un vivero. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado que arriba hay un buitre seguro. Y me ha pegado. He sido muy gratuita. A no descuidarse con el horario nomás.
Bien. Uy. Receta. Bueno, igual es una cagada porque esa receta la puedo tener después subiendo de nivel. Que obligadamente tengo que subir de nivel si es que quiero otras recetas. Mira, acá con mucho cuidado porque acá había un buitre, me acuerdo. ¿En serio? ¿Por qué no paso? Ahí está. Ah, había un... No, no me deja pasar. ¿Por qué no puedo pasar? Ah, qué boludo. Tiene un vidrio que no se ven. No se ven. A ver si nos dan algo bueno. Un par de balitas. Bien. Eso está muy bueno. Ya por lo menos es un nivel un poco más alto. Si conseguimos algunas modificaciones, le podemos agregar. Bien. Y ya no hay más. Yo creo que me voy. Tengo algo de comida, algo de comida, algo de comida. No la voy a marcar. Me voy a la casa porque en esta tenemos esas granjitas. Y la podemos aprovechar. No sé si voy a... No sé cómo será el tema de del cultivo. No esa era la palabra, del cultivo en esta alfa. Pero podemos usar esos plantines o esas macetas para cosechar. O sea, usamos esa casa como base de cultivo. Uy, Dios, estoy muy cerca de las 10. A meterle, amigo, meterle. Encima no me da nada. No lo había visto. Despacito. Porque encima me parece que hay otro zombie por acá. Que le estaba pegando a algo. Encima dejo la puerta abierta. Uff. En casita. Bueno, a ver. Vamos dejando un poco. Esto léelo. Bien, gente, ya es de día. A ver, veamos. Vamos a hacer un poco de agua. Agüita. Así me hago unos té. Otra cosa, creo que me voy a hacer el revólver. ¿Cómo era que se hacía? ¿Era con pegamento o con cinta? Tengo esto, tengo madera. Aprovechando que por lo menos tengo 7 balas. No estaría mal. No, espera. ¿Y el revólver?
No, no usé todo, espera. Hace un poquito más. Y ahora hace el agua. Son 15 balas, o sea. No está mal. Lleva esto. Por las dudas. Flechas. No tengo muchas flechas. A ver, tengo que ser un par, pero... Sí tengo. O sea, ya hemos visto que soy malísimo con el arco, pero como para ir saliendo del apuro sirve. Come esto. Bueno, me voy a explorar. Primero, antes que nada, quiero matar a este que está acá. Que lo escuché anoche. Papá. Un lobito. Un lobito. Encima no tengo una piedra grande cerca. No tengo piedra grande para subirme. O sea, lo mato y viene de 10 porque tiene cuero. Está. Tiene el cuero y el... carne. Pero me interesa el cuero para poder hacer la forja. Mierda. Che, no sé dónde puedo subirme. Necesito matar ese lobo. Pero no hay piedra grande. ¿Dónde subir? Mira, acá hay una. El tema es que hasta que le dispare, no sé si él va a venir hasta acá o yo voy a llegar a tiempo. ¿Será que le voy a dar? ¡Ay, casi! ¡Ay, le di! ¡Ay! ¡Ay, viene! ¡Ay! Me cago. ¡Ay, no vino! Encima ni siquiera me vi aquí por el revólver. A ver, si le pegué, puede ser que le pegue de vuelta. ¡Oh! Impresionante ese disparo, amigo. Impresionante. No, ha sido impresionante ese disparo. No digan que no. Muy épico. Solamente espero que me dé la cantidad suficiente de piel. No lo puedo destazar a esto. Tienen piel los zombies también. Ya está. Ah, pero no tengo cinta. No tengo cinta.
Cinta. Podría hacer cinta con la... con el pegamento y la tela. Sí, creo que eso voy a hacer. La verdad que nos salvó ese oso. Escuchame, ese oso. Ese lobo nos salvó. Porque es muy difícil. Antes era muy fácil conseguir cuero porque vos salías, cazabas y ya está. Pero ahora se complicó bastante. Lo hace más difícil. No es que me esté quejando, pero sí, me estoy quejando. A ver. Esto guarda. Tengo uno de cinta. Tengo esto. Sí, lo ideal es ir a buscar agua. ¿Qué más? Tenía por acá una pala. Acá está la pala. Cerra, por favor. Vamos a buscar agua. Así hacemos el pegamento. Faltarían 2. Bien. Quiero conseguir hierro, hacerme un cubo, un balde y así tener agua cerca de la casa. Hacer como una lagunita, un riachuelo pequeño y tener flujo constante de agua. No sé si acá funciona como antes el tema del agua infinita, de que vos tirabas, recogías y podías tener varios cubos. A ver. Vamos a agrandar un poquito de esto. ¿Cuánto? Espera. Cierto que tengo que... Ah, bien, sí lo puedo comprar. Bien. Entonces, son 60 y 50 de piedra. Facilísimo. Bien, ya tenemos todo para hacer. Solamente quedaría el... Uy, encima mira, tenemos hierro cerca. Genial. Nos quedaría hacer el pegamento. Tengo el hueso encima, bien. Hay más. Uy. Yo creo que mientras va haciendo esto sería imprescindible ir mejorando todo esto. No sale un huevo, ¿no? ¿Habrá alguna forma más efectiva de farmear huevos? Que hayan puesto como un gallinero o algo, o trampas para que las gallinas caigan y pongan los huevos ahí. No sé. El otro día estaba viendo algo muy interesante de que alguien decía de que por qué los nidos en 7 Days to Die están en el suelo, cuando lo ideal es que si los nidos de pájaros, por ser de pájaros, tienen que estar arriba de los árboles. Y ahora que me pongo a pensar que en este juego hay un exceso obsceno de gallinas, creo que entiendo de que los nidos que en realidad nosotros vemos en el suelo son de gallinas, no son de aves comunes. Eso es lo que creo yo, o sea, respondiendo a la duda de esta persona que decía del por qué lo ideal sería que los nidos estén arriba de los árboles. Pero yo creo que ya este juego sufrió tantas modificaciones que poner nidos arriba de los árboles tendría que también implementar una forma de que nosotros podamos subir arriba de los árboles para lootear esos nidos. Entonces yo creo que el hecho de que en el mapa, a lo largo del mapa, hay gallinas, responde tranquilamente esa pregunta, no esa respuesta. ¿Eh? De que los nidos son de gallina, de ninguna otra ave. Falta tela. Pensaba que tenía tela. Por lo visto no.
Pam, 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 pam. Tengo la cinta, tengo todo. Entonces ya puedo hacerla. Ah, me faltan las tuberías. ¿Y las tuberías? ¿Me estás diciendo que usé todas las tuberías en el revólver? Sí, usé todas las tuberías en el revólver. Me voy a tener que ir a buscar tuberías. Es más, creo que me voy a ir directamente a las casas que ya saqueé. Porque dándole con el pico de... con esta cosa de piedra. Dándole al inodoro o al lavamanos podemos sacar tuberías. O así era en su momento. Espero que siga siendo así. Porque la verdad que cagada lo de la tubería. No me di cuenta. No me arrepiento de haberme hecho un revólver. Pero hubiera esperado un poco más. Porque después de todas formas con la misma fragua puedo hacer tuberías. Mira, ahí no me traje. No me la traje. Si hubiera traído la llave francesa hubiera podido... O la llave inglesa. Es llave inglesa. Mira, a esto lo van a dar. ¿Cuántas necesito? 3. Da una. Vamos a la otra. No creo que este dé. Si rompo esto, ¿me da algo? No, la tela. Bien, sí da, sí da. Entonces si a esto le doy, porque un fregadero tiene que dar también. Listo. Listo, 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 que listo, listo. Vámonos a la mierda. Allá. Uy, qué vuelta estúpida que di. Esto también hay que revisar porque salen muchas recetas de ahí. Vamos agarrando esto por si no llega a agarrar una infección. Lo que no entiendo, y que espero que alguien me quite esa duda, es... El té, el Golden Rod, o sea, el té de vara de oro, ¿lo tengo que tomar durante la infección o antes de la infección para ir creando como inmunidad, por así decirlo? Porque no sé si será que me lo tengo que encajar, por ejemplo, antes de entrar a una casa donde sé que me da un bufo de cierta cantidad de minutos, donde puedo sufrir una infección, o después durante la infección hacer como un tratamiento con el té. La verdad que sería muy interesante saberlo. Lo vamos a poner acuya. Ahora vamos a buscar un poquito de madera. Así empezamos a mejorar todo a la vuelta. La idea es de lleno empezar a hacer herramientas de hierro. No me quiero quedar con esa herramientas mierdosas de piedra, porque la verdad es que no hacen una diferencia real. Prefiero pasar al siguiente nivel, que es el hierro, como para poder empezar a farmear como la gente. Es mínima la diferencia, pero cuando hacemos farmeos muy grandes, sí se nota bastante.
Así sean 2 unidades extra que nos den, ya se nota bastante. Ahí está. Bueno, ahí se va haciendo. Bien, gente, creo que lo voy a dejar por acá. No está mal, segundo día ya en la forja, ya lo que es el siguiente capítulo, sí de lleno, herramientas. Porque sí se nota mucho la diferencia. En la temporada anterior, bueno, lo vamos a llamar como temporada, pero en realidad en la serie que se terminó hace unos días, por situaciones X, la verdad que estaba muy atrasado por falta de herramientas. Así que quiero priorizar eso, el tema de la herramienta. Creo que me voy a volver una persona un poco más casera y me voy a dedicar los primeros días, hasta el día de la horda, a la casa, a todo lo que es la base, la estructura anti-horda, todo para empezar a mejorar desde el comienzo, cosa que después pueda irme tranquilo a lootear y no sentir que me están tocando los huevos porque ya falta nada para la horda. Así que creo que me voy a dedicar en estos 2 capítulos a lo que es fortalecer la base y luego sí salir a farmear, a comerciar, a todo lo que tenga que hacer. Más o menos ese va a ser el plan de acción para esta serie. Así que bueno, gente, ya saben, como siempre digo, si les gusta lo que ven, no olviden dar like, comentar y suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos hasta la próxima. ¡Saludos!